Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso que involucró a toda una familia y a pesar de que fue hace algunos años, ahora está dando mucho de qué hablar porque fue presentado en una serie de Netflix. Sin decir más, acompáñenme a ver todos los detalles. La familia Dupont de Ligonnès estaba formada por Xavier, el padre, un hombre de negocios, Agnès, la madre, una profesora de catecismo y 4 hijos. Arthur, quien era el mayor de los hijos, no era hijo biológico de Xavier. Xavier y Agnès habían sido novios en su adolescencia, luego de eso se dejaron por un tiempo y cuando Xavier regresó a buscar a Agnès se enteró de que estaba embarazada de otro hombre. Como no se había casado y parecía que este hombre no se haría cargo del embarazo, él decidió casarse con ella y adoptar al niño. Luego de eso ellos tuvieron a Thomas. Cuando todos los hechos pasaron, Arthur tenía 20 años, Thomas tenía 18. Luego la familia siguió creciendo y tuvieron a Anne, que para el momento de los hechos tenía 16 años, y por último tuvieron a Benoit, un pequeño que cuando todo sucedió tenía 13. Todos estos hechos se dieron lugar en el año 2011 en Nantes, Francia. La familia, ante los ojos de sus amigos y también de sus familiares, era una familia casi perfecta. Eran muy religiosos, los 2 hijos mayores asistían a universidades católicas privadas y los 2 hijos menores igualmente a colegios católicos privados. Estaban todas las semanas en misa. Los 2 chicos regresaban todas las semanas de las ciudades en donde estudiaban hacia Nantes con su familia para pasar los fines de semana allí. Eran muy familiares y también muy unidos. Como les digo, de puertas para afuera parecían una familia perfecta. Hay que agregar a esto que Xavier tenía un título noble, su padre era conde y para él esto era muy importante. Nadie se imaginaría todo lo que sucedería más adelante. Y es que el 11 de abril del año 2011 los vecinos comenzaron a pensar que estaba sucediendo algo raro en la casa. Y es que desde hacía varios días las persianas estaban bajadas y no habían visto a ningún miembro de la familia en la calle. La familia, además de todos ellos, tenían en su casa 2 perros que tampoco habían ni siquiera ladrado durante varios días. Siempre se le veía a la familia sacar a los perros y que no lo hicieran por tanto tiempo comenzó a parecer demasiado extraño. Los vecinos llamaron a la policía para comunicar que sentían que había algo que no encajaba en todo esto. La policía se personó en la casa de la familia y comenzaron a tocar. Al no obtener respuesta y teniendo la pena de los vecinos, fueron a conseguir un cerrajero quien logró abrir la puerta dejando entrar a las autoridades. En una primera inspección no se vio nada extraño. Parecía que todo en la casa estaba en su lugar. Había algunas camas que no tenían las sábanas puestas y además de eso algunos cuadros de la pared no tenían fotografías, pero se llegó a pensar en un primer momento que la familia se había ido por voluntad propia. Todos los vehículos de la familia estaban en la casa, el vehículo de Agnès estaba aparcado fuera. Faltaba el vehículo que usaba Xavier, un Citroën C5. Para los vecinos era imposible que se hubieran ido en este vehículo porque era un vehículo pequeño. Si se hubieran mudado o algo así, no cabían las maletas, los 4 chicos, los 2 padres y además de eso los 2 perros. La policía tenía que comenzar a indagar cuándo había sido la última vez que alguien había visto a la familia. Cuando comenzaron a indagar en todo esto se dieron cuenta de cosas que les parecieron demasiado impactantes. Se supo que el jefe de Agnès fue notificado por medio de su esposo Xavier en una llamada telefónica que ella no iría a trabajar porque tenía gastroenteritis. Indagando también en las actividades de los niños comenzaron a encontrar que desde el día 1 de abril estos habían actuado de una manera un tanto extraña o más que todo fuera de su rutina normal. El primero que llegó a desaparecer, vamos a decirlo así, fue el mayor de todos, Arthur. Él tenía un trabajo en Nantes de fin de semana en una
pizzería. Al dueño de la pizzería se le hizo muy extraño cuando el 1 de abril de 2011 Arthur no apareció para cobrar su salario. Era un chico muy puntual, para cobrar también era muy puntual y siempre estaba el primer día del mes en la pizzería esperando su cheque, pero ese día no fue así. Además, obviamente no se presentó a trabajar cuando le tocaba. También se llegó a saber que Arthur ya no había regresado a sus clases en la universidad después de ese fin de semana, así que las cosas parecían comenzar a ponerse bastante turbias. Anne y Benoit, por su parte, los dos menores, dejaron de ir al colegio el día 4 de abril. Sus amigos no se habían podido comunicar con ellos ni a través de internet ni por llamadas. A Thomas y Xavier se les había visto por última vez ese mismo 4 de abril, pero por la noche. Estaban los dos cenando en un restaurante. Los meseros cuentan que durante esa cena padre e hijo se sentían muy incómodos, se miraba que no querían estar allí, no hablaban entre ellos. Y casi al final del servicio de la cena, Tomás les dijo que se estaba sintiendo muy mal. Recuerdan muy bien esto porque les pareció que el chico y el padre tenían una actitud bastante rara. Un amigo de Tomás declaró que originalmente él iba a pasar esa noche en casa de él, que habían estado todo el día jugando y tocando música porque a Tomás le gustaba mucho la música, pero que su padre le había llamado diciéndole que su madre había tenido un accidente en bicicleta y tenía que regresarse rápidamente a su casa. El amigo de Tomás cuenta que después de esto él ya no volvió a saber de él. Estuvo tratando de llamarlo pero no le contestaba, así que le mandó algunos mensajes. Tomás sí contestaba los mensajes que este chico le mandaba, más que todo por Facebook, pero no parecía que fuese él. Escribía con monosílabos, no tenía la misma forma de hablar de Tomás. La exnovia de Tomás, quien quedó siendo una muy buena amiga de él, también dijo que ella había intentado comunicarse e igual había recibido algunas respuestas por Facebook luego del 5 de abril, pero que también lo sentía muy extraño. Por su parte, la novia de Arthur dijo a la policía que ella ya había ido a tocar a la casa el día 6 de abril porque no sabía nada de su novio, pero que nadie había abierto la puerta y tampoco se había escuchado a los perros ladrar. Algo muy raro porque eran perros que siempre que se acercaba a alguien que ellos conocían comenzaban a ladrarle en la puerta hasta que la familia abría. Y obviamente los humanos pueden llegar a cambiar ciertos comportamientos, pero que un perro lo haga si comienza a hacer algo que se sale de la norma. También durante la investigación de la policía se supo que el colegio de Anne y Benoit había recibido una carta unos días después de que la familia se dejara de ver. Se cree que fue más o menos el 7 de abril. En esta carta firmada por Xavier le decía al director que los dos chicos ya no irían a clases porque la familia se mudaría a Australia. También llegó a pagar todas las colegiaturas que faltaban de sus hijos para terminar el ciclo escolar. Otra cosa que también se llegó a ver fue que el contrato de arrendamiento de la casa de la familia se vencía en ese mes y ellos ya no pidieron a renovarlo. El jefe de Agnès llegó a recibir también una carta de renuncia de la mujer. Ella le decía de igual manera que como se le dijo al director de los niños que la familia se mudaría a Australia. Pero al jefe también le pareció que no era la forma de escribir de Agnès, no era tan cálida y tan cercana como siempre había sido ella, sino que vio que era una carta bastante impersonal y hasta con un cierto toque sarcástico, cosa que ella nunca solía hacer, no solía escribir ni expresarse de esta forma. Intentó comunicarse con ella por teléfono en varias ocasiones, pero no logró ni una sola comunicación, ni con ella ni con Xavier en los días siguientes. Teniendo toda esta información, la policía realmente no sabía qué hacer, porque no había signos de que en la casa hubiese alguna entrada forzada, no había signos de lucha, no había ninguna mancha de sangre, algo que les esperara entender que en la casa había sucedido algo trágico. Como la excusa que se había dado al colegio al jefe de Agnès había sido la misma, llegaron a pensar que tal vez era cierto que la familia se había ido con pocas cosas a Australia a comenzar una nueva vida. Las cosas se pusieron mal
cuando recibieron una noticia, y es que los familiares tanto de Xavier como de Añez comenzaron a recibir unas cartas firmadas por ambos. En estas cartas quien escribía realmente era Xavier y les comentaba que ya no los podrían ver. En la carta que llegó a mandar varias veces Xavier a sus familiares y también a personas muy cercanas, les decía que él había sido reclutado por la DEA, que ahora sería un agente encubierto del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y que no podía decirles en dónde estaban, que había inventado la excusa de Australia para darles un final a sus amigos y conocidos, pero que como las personas que estaban recibiendo esta segunda carta eran muy cercanas, él quería que supieran la verdad. Dijo que los perros los había dejado con una persona de confianza y les pidió ayuda para difundir esta noticia en las redes sociales. Xavier quería que sus familiares más cercanos y sus amigos más íntimos dijeran en sus redes que ellos sabían que la familia estaba fuera. No quería que dijeran que estaban en la DEA, sino que quería que siguieran diciendo que se habían ido a Australia. No sabían cuál era el motivo de esto y les pareció muy raro. Adicional a estas cartas, la hermana de Xavier dijo que ella había recibido un mensaje de voz de su hermano la noche del 4 de abril. Él realmente la había llamado, pero ella no había contestado, así que sonó el buzón y él le había dejado el mensaje. Le contó que en la noche anterior había ido a cenar con su esposa y sus hijos, que todo estaba bien y que tal vez se verían de nuevo. Este tal vez fue el que hizo dudar a las autoridades porque parecía como que Xavier se estaba despidiendo para siempre, pero su hermana dijo que ella no lo había notado nada extraño y que esa era una parte muy importante de su personalidad, esa manera de hablar. La policía no llegó a creer realmente todo lo que estaba sucediendo, no llegaron a creer que este hombre había sido reclutado por la DEA para ser un agente secreto, y más que todo, si hubiese sido así, no lo hubiese estado contando en cartas. Más allá de que fuese la familia y las amistades más cercanas, no es un comportamiento normal que se suele tener en estos programas de personas encubiertas o de protección de testigos. No se deja que se le comunique a nadie qué ha pasado, ni tampoco si volverán o no a hablarse, por lo cual decidieron comunicarse con el gobierno de los Estados Unidos para corroborar esta información. Como ya esperaban, esta información resultó ser completamente falsa. Comenzaron a buscar a la familia y llegaron a regresar a la casa en varias ocasiones. Buscaron por todas partes, pero no era una búsqueda muy ordenada ni tampoco que realmente diera muchos resultados, y es que no sabían primero en dónde empezar a buscar ni qué poder buscar. Cualquier mínima pista que les pudiera guiar a la familia, pero en concreto no sabían más o menos a qué lugares dirigirse en específico. En una de estas revisiones se llegó a encontrar sangre en la habitación de Benoit. Pero cuando se hizo un análisis, un experto dijo que tal vez era sangre que le había salido de la nariz por el tamaño y la forma de las salpicaduras, eran muy pequeñas y además de eso estaban en un edredón. Así que se creyó que Benoit había sangrado, habían lavado el edredón, pero las manchas no habían salido del todo y habían decidido guardarlo sin más, sin tratar ya de quitarlo. No se tenían más cosas acá. Había una frase en la carta que hizo llamar la atención de la policía, y es que Xavier en esta carta le dijo a sus amigos más íntimos y familiares que no tocaran las cosas que estaban debajo de la terraza de su casa. Una frase muy rara para la policía, así que decidieron buscar debajo de este lugar. El día 22 de abril comenzaron a excavar debajo de la terraza, a sacar todo lo que había, porque había muchos objetos viejos. Se encontraron con algo que los dejó helados. Debajo de la terraza, en ese lugar donde Xavier había dicho que no tocaran nada, encontraron 2 tumbas improvisadas. Dentro de esas 2 tumbas había 5 cuerpos humanos y 2 perros, también muertos. Los 5 cuerpos humanos estaban envueltos en mantas y sábanas, habían sido luego metidos en bolsas de basura negras y habían sido envueltos con cinta adhesiva. En la primera tumba se encontró el cuerpo de una mujer,
una adolescente, un chico de entre 18 y 20 años y un niño que podría rozar entre los 13 y 15 años. En la segunda tumba se encontró otro cuerpo de un varón que en ese momento creyeron también podía tener entre 18 y 20 años. Luego de la identificación se pudo saber que eran los restos de algunos miembros de la familia Dupont de Ligonnès. En la primera tumba habían encontrado a Agnès la madre, Anne la hija de 16 años, Arthur el hijo de 20 y Benoit el pequeño de 13. En la segunda tumba estaba Thomas de 18 años. En la primera tumba también estaban los cadáveres de los dos perros de la familia. Encontrando esto, obviamente todas las cartas de Xavier se venían para abajo. Ni había dejado a los perros con personas de confianza, ni tampoco la familia se había ido a Australia. En los exámenes forenses se vio que todos los niños habían sido drogados, tenían somníferos en su organismo. Todos tenían 2 disparos en la cabeza. Además, Thomas y Arthur tenían un disparo en el área del abdomen, todos estos disparos hechos con un arma calibre 22. Agnès no había sido drogada y se pensaba que era porque ella para dormir utilizaba un respirador. Cuando revisaron el historial del respirador se dieron cuenta que el día 4 de abril por la noche este había sido apagado de repente, por lo cual se creía habían iniciado todos los sucesos. No estaba el cuerpo de Xavier, no se sabía dónde estaba él, así que en ese momento fue comenzado a ser considerado el principal sospechoso de todos los hechos. La hipótesis de la policía era que este hombre por algún motivo había terminado con toda su familia. Ahora bien, la pregunta era si él aún estaba con vida o si había escapado a algún lugar. Tenían que comenzar a moverse de manera rápida porque él ya le llevaba muchos días de ventaja. Recordemos que estos hallazgos se hicieron el día 21 de abril y se dieron a la prensa el día 22 de abril, pero se creía que habían sucedido las muertes entre el día 4 y 5 de abril, que fueron los últimos días que se llegó a ver a la familia. Así que el hombre tenía más de 15 días de ventajas con la policía y él podría estar en ese momento en cualquier lugar. Cuando Xavier fue declarado ante la prensa como el principal sospechoso del crimen, su familia y amigos no llegaron a creer esto. Dijeron que era un gran padre, un esposo abnegado que quería mucho a sus hijos y también a su mujer y que no lo veían capaz de quitarles la vida. Además de eso, dijeron que él tenía problemas de espalda y que era imposible que se hubiese agachado a cavar 2 tumbas debajo de la terraza. Era un lugar muy bajo, tenía que estar agachado casi todo el tiempo y para sus familiares esto era básicamente imposible por los problemas que él tenía. Otra cosa que la familia de Xavier dijo que les había causado una gran impresión fue el hecho de que les dijeron que no vieran los cuerpos de Agnès y los niños. Los funerales y todo se hicieron a ataúd cerrado y ni siquiera ellos pudieron realmente verlos para poderlos identificar. La identificación se hizo a través de exámenes de ADN. También otra cosa que dijo la familia de Xavier fue el hecho de que en los documentos forenses aparecían unos pesos que para ellos no concordaban con los pesos de los niños y de Agnès. Así que había algo que no les cerraba en todo lo que estaba pasando. Ellos seguían diciendo que Xavier no era el culpable, mientras que la policía decía que estaban casi seguros que él había tenido algo que ver con todo lo que había pasado. La policía dijo que la identificación se había hecho por medio de ADN porque los cadáveres ya estaban en un estado de descomposición avanzado y no querían que la familia pasara por el trauma de ver a sus familiares de esa forma. También dijeron que por este mismo motivo, por el estado de descomposición, no habían podido determinar a ciencia cierta cuándo habían sido asesinados. Pero siguiendo la línea del tiempo de cuando los habían visto por última vez, se cree que Agnès,
Arthur, también Anne y Benoit fueron asesinados en la noche del 4 de abril y por su parte Thomas fue asesinado en la noche del 5 porque el 4 y el 5 todavía fue visto en público. Los perros, por el hecho de que estaban en la primera tumba, también se cree que los mataron el día 4, aunque algunos vecinos dijeron que los habían escuchado ladrar el día 5 de abril. Había algo con las fechas de las muertes que generó también bastante controversia, y es que varios vecinos dijeron haber visto a Agnès el día 7 de abril. Una vecina hasta dijo que había visto al perro ese día, que ella había visto como Agnès sacaba a uno de los perros a pasear, e incluso esta misma vecina llegó a decir que si bien no había sido una gran conversación, ella había cruzado algunas palabras con Agnès y que esto había sido el día 7, que ese mismo día 7 habían visto salir a Xavier de la casa con unas bolsas y meterlas en el automóvil, por lo que de nuevo se generó mucha controversia. Si supuestamente Agnès había muerto el día 4 porque había gente que decía que la había visto el día 7. Los cuerpos de Agnès y los 4 niños fueron cremados y enterrados en el lugar donde Agnès había nacido. Estando ellos enterrados, la policía tenía que seguir con las investigaciones. A pesar de que la familia de Xavier llegó a tocar bastantes puntos que hicieron pensar a mucha gente que seguía el caso, la policía también tenía sus propias pruebas que ligaban al hombre directamente con los crímenes. Y es que en febrero de ese año 2011 el padre de Xavier había fallecido. Xavier heredó un rifle calibre 22. En el mes de marzo de 2011, poco antes de los crímenes, Xavier compró algunas municiones y también un silenciador. En ese mismo mes de marzo se llegó a inscribir a un polígono de tiro con el cual él llegó a ir tanto con su hijo Arthur como con su hijo Thomas. Esto era básicamente para la policía algunas pruebas que él estaba realizando, y pensaron que todo el plan de asesinar a su familia era premeditado. Y es que si bien Xavier se presentaba como un gran hombre de negocios, él en realidad estaba arruinado. Las empresas que había montado en Francia no habían prosperado, y había intentado tener un negocio en los Estados Unidos que también llegó a quebrar. Debía muchísimo dinero. Incluso un cobrador había llegado el 6 de abril a cobrarle 20.000 euros que él debía. Este cobrador le dijo a la policía que estuvo tocando y tocando y tocando y no tuvo respuesta de la casa, algo que también se contradice con los otros testimonios, porque si este hombre había llegado el día 6 y todos habían visto a Agnès y a Xavier el día 7, lo más normal es que alguien de la casa le abriera o que los perros le ladraran cuando él estuviera tocando, cosa que no llegó a pasar. El matrimonio de Xavier y Agnès tampoco iba nada bien. Él tenía un amante desde hacía varios años. Esta amante se presentó en la policía diciendo que temía por su vida. Declaró que Xavier la había amenazado antes de irse y que un año antes le había escrito una carta. En esta carta, Xavier le dijo a su amante que ya no soportaba vivir en la casa donde estaba con su esposa y sus hijos y que tenía un plan, que envenenaría a los niños y a su esposa y que luego él se suicidaría. Con esta carta y además con todo lo que había pasado, la policía llegó a reforzar mucho más la hipótesis de que Xavier quería quitarle la vida a toda su familia. Lo que empezaron a pensar fue que él ya no tenía suficiente dinero, se les estaba acabando, los niños estaban en colegios privados, llevaban un estilo de vida un tanto alto sin tener excesivos lujos y que pronto ya no tendrían para todas esas cosas. También se comprobó que Xavier había ido a una tienda de bricolaje para comprar un rollo de bolsas grandes de basura, baldosas de plástico adhesivo, entre otras cosas. El automóvil Citroën C5 de Xavier fue encontrado poco después de haber enterrado a la familia enfrente de un motel de paso. La policía comenzó a seguir todos los movimientos de Xavier después del día en que ellos creen él asesinó a su familia. Se sabe que Xavier estuvo viajando con dirección al sur de Francia. Comió en restaurantes, sacó dinero de cajeros, compró cosas en tiendas y muchos de estos movimientos quedaron en cámara.
Para la policía en un primer momento él estaba huyendo del país y creían que tal vez se podía ir a otro lado, pero para algunos otros él estaba yendo muy despacio, él no quería que no lo encontraran, estaba dejándose ver en cámaras de cajeros, estaba usando su tarjeta, así que lo que llegaron a creer fue que él estaba haciendo un último viaje antes de quitarse la vida. Quería llegar al sur de Francia porque este era el lugar donde él y su esposa Agnès habían comenzado su vida y creía que sería un buen final. Todo esto obviamente son meras hipótesis, suposiciones de los investigadores porque no se ha logrado comprobar nada. La policía logró seguirle la pista a Xavier hasta un lugar rocoso en el sur de Francia. Este lugar tiene bastantes picos y también tiene una zona boscosa. Una cámara de seguridad captó a Xavier en este punto llevando dos bolsas, una pequeña que se creía era de ropa y otra alargada. Esa bolsa alargada se cree llevaba el rifle con el que Xavier mató a su familia. Hizo un gesto a la cámara como despidiéndose y comenzó a alejarse. Esa es la última grabación que se tiene de Xavier Dupont de Ligonnès, porque luego de eso ya no se llegó a saber nada de él. La policía fue a buscar a este lugar a ver si lo encontraban porque ellos creían realmente que el hombre se había quitado la vida. Hay muchos de estos casos cuando los padres matan a la familia que al final terminan ellos quitándose la vida, pero lo suelen hacer en el acto y no esperar tantos días como hizo Xavier. Recorrieron cientos de kilómetros, muchas personas llegaron a ayudar, pero no encontraron nada en ese sitio que los guiara hacia Xavier. El mayor miedo de la policía al inicio de la investigación era el hecho de que Xavier tenía una apariencia muy común. Se hicieron casi 900 denuncias de personas diciendo que lo habían visto en algún lugar de Francia, pero cuando la policía comprobaba esto, todo era mentira. Una hipótesis que se tuvo durante mucho tiempo es que Xavier le había pagado a los monjes de un monasterio cercano al lugar donde se le había visto por última vez para que lo escondieran. Una mujer que había convivido con los monjes durante unos días dijo que había visto a uno que era muy parecido a él. Así que la policía fue al lugar, revisó todo el monasterio y además tuvo que pedirle a todos los monjes que se identificaran y resultó que este hombre no era Xavier. Ahora realmente no se sabe en dónde está el hombre. Mucha gente cree que él huyó y el destino que más se repite es América Latina. Se ha dicho específicamente que puede que esté en Argentina, pero al final no se sabe, podría estar en algún lugar de Asia o en África. Hasta acá a este crimen no se le ha podido llamar el crimen perfecto porque se descubrió los cuerpos de la familia, pero sí no se ha atrapado a la persona que creen que lo cometió. La hipótesis del suicidio se ha ido quitando con el paso de los años, porque al hacer búsquedas no se ha encontrado absolutamente nada en el lugar donde creen Xavier se quitó la vida. También resulta raro que ya no volviera a salir en ninguna cámara de seguridad, ni tampoco que volviera a usar sus tarjetas o pagar o ver su cuenta bancaria. Hay muchas cosas que inclinan la balanza a algunas personas para pensar que Xavier es culpable y muchas creen que es inocente. También hay muchas hipótesis que llegan a retirar muchas de las cosas por las cuales la familia Dupont de Ligonnès, en sí su abogado, defiende la inocencia de Xavier. Primero es la de sus problemas de espalda. Si bien él tenía problemas de espalda, es cierto, y no se podía agachar mucho, hay dos hipótesis que dicen que tal vez fue la misma familia quien lo ayudó a cavar estas fosas. La primera dice que tal vez él les dijo que se irían a Australia, él se estaba creyendo todo esto y les pidió que cavaran las dos fosas para meter allí algunos objetos personales que pudieran ellos encontrar a su regreso a Francia. Otra hipótesis dice que fue su hijo Thomas quien le ayudó a cavar las tumbas en contra de su voluntad o que realmente no sabía por qué las estaba cavando. Esto se cree porque él fue la última persona en ser vista con vida de la familia. También se piensa que tal vez Xavier no quería matar a Thomas porque al final, si bien Arthur era el hijo mayor, no tenía su sangre, no era su hijo sanguíneo y la única persona que podía seguir con el linaje de su familia en ese momento era su hijo Thomas. Como les dije al principio, para él el linaje y el apellido eran algo muy
importante. También se cree que tal vez él ya no quería la vida con su familia por las cosas que le había dicho a su amante. Incluso su esposa Agnès llegó a poner algunas cosas en algunos foros en los que ella participaba diciendo que su matrimonio no iba muy bien. El mismo Xavier tenía también varias cuentas en diversos foros donde solía publicar sus problemas personales. Todo esto se supo al revisar las computadoras de la familia. Hasta el día de hoy se sigue buscando a Xavier Dupont de Ligonnès como el principal sospechoso en la masacre de su familia, y para muchos él nunca será encontrado. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso extenso, tiene muchos detalles pequeños que hay que estar viendo. A la familia de Xavier se le hace muy raro que no pudieran ver los cuerpos de Agnès y los niños y que sus pesos no concordaban con lo dado en los informes forenses. Así que ellos creen que hay una gran probabilidad de que no sean ellos. Y con esta probabilidad no sé si quieren dar a entender que en realidad sí se fueron como de agentes encubiertos, pero el protocolo realmente que se activa no es ese. Además, si fuese algo de agentes encubiertos, creo que hubiese sido más sencillo decir que los mataron a todos y ya está. Pero siendo Xavier una persona prófuga, pues al final no ayuda nada con esto. Y aparte que ya el gobierno de Estados Unidos dijo que esto era mentira. La línea de investigación más fuerte es que él ya estaba perdiendo todo. Su padre lo había perdido todo. Él quería heredar dinero de su padre y al final no terminó heredando nada, solamente el rifle, así que decidió quitarle la vida a su familia. Lo hizo en una fecha muy específica, porque como les dije, le llegaron a cobrar al día siguiente, el día 6 de abril. Él rescindió todos los contratos, cerró las cuentas, pagó los colegios y dejó todas sus actividades en cero. Hasta ahora no se sabe si este hombre está o no está vivo, y si está vivo, dónde puede estar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces a la semana, y si están suscritos serán los primeros en ver estos videos. Pueden seguirme en todas mis redes sociales y mis otros 2 canales que estarán en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.